Opa terrícolas, bienvenidos a Alien Station. En este caso vamos a hablar de un suceso paranormal que me pasó personalmente 100% real. Os voy a explicar este suceso. Ocurrió en la casa de mi el pasado septiembre del 2012. En aquel momento tuve un accidente y tuve un problema en la rodilla, que me obligaba a estar mucho tiempo tumbado en la cama. Estábamos a punto de mudarnos a otra vivienda. Yo siempre he sido del pensamiento que estamos en esta vida por un objetivo o razón, y hay situaciones que pasan por algo. También he sido del pensamiento que cuando no estemos en esta vida pasamos a otro plano, un plano diferente, una situación distinta que es imposible explicarla. Quiero pensar una posible reunión de una forma diferente con nuestros seres queridos, una forma de energía positiva que se ha vinculado en esta vida, si no, nada tendría sentido. Racionalmente todo tiene un porqué y la vida después de la muerte no debería ser menos. No hay nada pesado. Ciertos animales como los perros o gatos no ven todos los colores. Eso no significa que no existan. No solo existe lo que vemos u oímos. Nos rodean muchas energías que no podemos apreciar simplemente porque no tenemos capacidades para ello. El cuerpo es un contenedor que nos permite estar en la vida, pero no solo somos un cuerpo de carne. Existe algo más, llamémosle alma, espíritu o como queramos denominarlo. Pensamos que lo sabemos todo, pero tenemos mucho que aprender y mucho desconocimiento de muchas cosas. Por otro lado, se han escuchado testimonios de personas enfermas que en fase posquirúrgica, en estado muy crítico, que han muerto por minutos, constatado biológicamente, y después de cierto tiempo retornan a la vida, donde se les interroga con el objetivo de saber lo que sintieron durante ese tiempo. La mayoría de las historias tienen gran similitud, pues dicen haber experimentado una existencia fuera del cuerpo, al que podían contemplar como espectadores. Quienes han vivido esta experiencia aseguran haber visto un ser luminoso, algo que científicamente no ha sido comprobado. ¿Habéis oído esa puerta? Bueno, no importa. Las ECM o experiencias cercanas a la muerte son vivencias narradas por aquellas personas que han estado en trance de muerte durante las cuales han tenido percepciones extrañas, estando en una constatada muerte clínica, de la cual han sobrevivido. Estadísticamente, 1 de cada 5 personas han vivido o sufrido este tipo de experiencias, en el umbral de la muerte. Muchas de las experiencias cercanas a la muerte coinciden en que el paciente se siente flotar sobre su cuerpo, se siente que se eleva, ve aparecer una figura al final del túnel, el paciente pasa a ser espectador, familiares o amigos difuntos van a su encuentro, aparece una presencia o voz que se define en función de las creencias religiosas, se presenta una visión global pero íntegra de lo vivido. ¿Quién ha apagado la luz? ¿Quién anda ahí? ¿A ti qué te importa? Respecto a la historia personal os comento, el pasado septiembre de 2012 ocurrió algo único que reafirma mis teorías personales que he ido teniendo durante muchos años. Como muchas noches y yo conversábamos en el sofá del salón, vivíamos solo ella y yo en aquella casa. Serían las 12 de la noche aproximadamente. Estábamos viendo la televisión como muchas otras noches y empezamos a conversar de mi padre. Informo que mi padre falleció de una grave enfermedad en el año 2008. Y a veces, como es lógico, sale el tema y se recuerda frecuentemente a un familiar perdido. En aquella ocasión comentábamos que no le teníamos miedo, que si se manifestaba de alguna manera no tendríamos ningún problema. Seguimos en el salón con normalidad, conversamos de él y de otras muchas cosas, y llegó el momento de irse a dormir. Cabe decir que ningún día le mencionamos de esta manera tan directa y tampoco le dimos mayor importancia. Me fui a la cama ayudándome con la muleta para no forzar la rodilla y nos fuimos a dormir como una noche más. A las 2 de la madrugada suena el teléfono con un solo tono de llamada perdida. Se levanta inmediatamente y pregunta: ¿Quién? ¿Quién? Le digo desde la cama: ¿Quién es? Me dice: se oye como un charrasquito, no contesta nadie. ¿Desde qué número han llamado? Y me dice: no se refleja ningún número, ni siquiera un número privado. En aquel momento ella y yo nos quedamos muy sorprendidos. Entre risas dijimos: es papá, por la mención que le habíamos hecho anteriormente. Personalmente me quedé muy pensativo y con mucho respeto por lo sucedido, pero enseguida volvimos a dormir sin darle excesivamente importancia, aunque tenía cierta incomodidad por lo sucedido y no podía quitármelo de la cabeza.
Al cabo de un rato de estar en la cama, oigo un charrasquido que no entendía desde dónde se originaba. Estaba bastante dormido, hasta que fueron siendo más repetitivos y molestos. De repente, a las 4 de la madrugada, suena el teléfono solo, como si ese charrasquido o energía motivase al teléfono a sonar. Salté de la cama hacia el teléfono y lo vi haciendo charrasquidos, sonando y con la luz parpadeando. Estaba flipando por lo que estaba ocurriendo. En aquel momento llamé a para que viera qué estaba ocurriendo y nos quedamos paralizados y preocupados. Teníamos 2 teléfonos en casa y cuando te llamaban, en todos los casos suenan los 2 teléfonos a la vez, pero en este caso solo sonaba uno. Ya era muy tarde, yo me volví a la cama. Debía trabajar el día siguiente y ella se quedó en el sofá al lado del teléfono, aunque ya no podíamos dormir. Pasadas 2 horas, a las 6 de la mañana, suena de nuevo el teléfono, el fijo, y dijimos, es rarísimo esto, aparte está sonando uno solo, y de repente suena únicamente el inalámbrico. Ante esta situación apenas pude dormir y fui a trabajar el día siguiente. Le comenté a mi hermana mayor lo sucedido y lo que más me impactó y me dio para pensar y tener una experiencia aún más llamativa fue el comentario que me indicó. Ese teléfono era de papá y lo tenía él en su casa. El día siguiente fue muy complicado. Apenas me pude acercar al teléfono tras lo sucedido. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Pero nunca jamás volvió a sonar. Ni sonó días antes, durante los 10 años anteriores, ni los días posteriores. Únicamente ese día. El día que dijimos, nos da igual a los 2 que se manifieste. Desde que ese momento da un motivo a la esperanza, ya que ha sido una situación única y totalmente excepcional. Nosotros lo tomamos como una manera indirecta de comunicación, dadas las circunstancias. Si no ha sido una casualidad que nos ha dejado una experiencia para no olvidar. Cientos, tal vez miles de personas han asegurado haber sido testigos de las llamadas telefónicas desde el más allá. Un fenómeno en el que la gente literalmente recibe llamadas telefónicas de sus seres queridos, fallecidos, incluso de alguien que no conoce directamente. La comunicación es generalmente simple y breve, con una mala conexión y con una voz reconocible. La llamada telefónica se termina repentinamente, ya sea porque la persona que llama por la voz es demasiado débil. Si la persona reconoce la voz del ser querido fallecido, entonces puede entrar en un estado de shock y colgar inmediatamente. Y si no sabe que la persona que llama está muerta, puede tener una larga conversación, aunque en ciertos momentos podría ser sin sentido alguno. Generalmente este tipo de llamadas se producen pasados 20 horas después de la muerte de la persona que llama, aunque en algunos casos han llegado a pasar hasta 2 años desde el momento de la muerte. El propósito de este tipo de llamadas es la de dejar un mensaje de despedida, una advertencia de un peligro inminente o cierta información vital para los que aún están con vida. Los expertos de lo paranormal aseguran que por lo general este tipo de comunicaciones telefónicas desde el más allá ocurren como resultado de que alguien ha tratado de comunicarse intencionalmente con los espíritus. Aunque también hay casos bien documentados sobre personas escépticas que experimentaron este fenómeno. En vuestro caso, ¿pensáis que hay algo más después de la muerte? ¿Habéis tenido alguna experiencia paranormal? Espero que os haya gustado esta historia que fue totalmente real. No te olvides suscribirte en Alien Station y darle al like. ¡Nos vemos, terrícolas!